va a volver a España, donde le esperaba la prisión. Va a morir en Suiza, en San Sebastián, y sus restos mortales están en San Sebastián, Guipúzcoa, en el panteón familiar, relacionado con la familia Campoamor. Vale. Ahora, yo le hice una pequeña entrevista imaginaria, porque claro, no estaba. ¿Cómo afectó a tus relaciones personales? Dice, supuso un desgaste personal porque nadie estaba de acuerdo con ella. ¿Qué parte de tus ideales tuviste que sacrificar? Mi ideal de izquierdas fue parte de mi sacrificio, pues me defraudó y tuve que dejar algo que corresponde con mis propuestas y eso me produjo un gran sufrimiento. ¿Qué supuso para ti que tus compañeros de partido no te apoyaron? Constaté que eran unos grandes machistas, el machismo imperaba en mis compañeros y mi partido me ninguneó por ser mujer, hasta votar en contra de mi propuesta para el voto femenino bajo la excusa de que estaban muy influenciadas por la Iglesia. Fue mi gran decepción. Tus padres te apoyaron en todo, mis padres Manuel y María Pilar fueron unas personas progresistas que me ayudaron en todo. La temprana muerte de mi padre fue un duro golpe para todos y nos unió más a mi madre y a mi hermano Ignacio. Lograste todos tus sueños, todos los sueños rara vez se cumplen, pero sí conseguí muchos de ellos. Estudiar bachillerato, dar clases para adultos, ser de las primeras mujeres licenciadas en Derecho, conseguir la ley del divorcio y la no discriminación de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Fueron mis mejores momentos y una gran satisfacción. Me hubiera gustado conseguir y lo lograste. Me hubiera gustado que mis compañeros de partido y toda la izquierda en general hubieran sido más abiertos de mente, menos machistas, trabajaran codo con codo para la igualdad entre hombres y mujeres, pero no lo logré. Fue mi mayor desilusión. Muy bien. ¡Bravo! Sí, esta sí, porque no sé hablar catalán muy bien y lo he ido traduciendo a medida que lo leía. Porque no sé leer catalánico, o sea, no lo pronuncio bien, entonces prefiero hacerlo en castellano. Eso también es mi gran desilusión, no saber hablar bien catalán. Todo el mundo tiene alguna, ¿eh? A tiempo. Estás. Venga, ya está.